Ella no buscaba problemas, solo quería ver una antigua pistola de servicio que había portado décadas atrás, mucho antes de que la mayoría de los empleados hubieran nacido. Pero el dependiente se burló de sus preguntas, menospreció su bastón y le dijo que se marchara. La mujer no discutió, se fue en silencio como siempre había hecho, paso a paso. Lo que el empleado no sabía era que el nombre en esas placas de identificación aún significaba algo, y exactamente una hora después, un convoy militar completo se detuvo en el estacionamiento. Antes de comenzar esta poderosa historia de irrespeto, lealtad y redención, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo hoy. Y si crees que los verdaderos guerreros nunca olvidan a los suyos, presiona ese botón de suscripción. La armería se ubicaba en las afueras de la ciudad, entre una ferretería y un almacén de suministros. Sus ventanas tintadas le daban una falsa sensación de autoridad. Dentro, hileras de rifles decoraban las paredes como trofeos, y las vitrinas exhibían pistolas demasiado pulidas para parecer reales. Detrás del mostrador, dos jóvenes empleados se inclinaban sobre sus teléfonos, prestando poca atención al suave murmullo de música que sonaba desde los altavoces del techo. El lugar no estaba ocupado, pero nunca lo necesitaba. Era el tipo de tienda que ganaba dinero con su imagen. A las 10:43 de la mañana exactamente, sonó la campanilla de la puerta frontal. La mujer que entró no demandaba atención, simplemente existía de una manera que hacía todo un poco más silencioso. Botas gastadas, pantalones que habían sido remendados en las rodillas, una chaqueta de cuero marrón más vieja que la mitad del personal. Su rostro estaba curtido pero calmado, ojos agudos bajo el ala de una gorra militar descolorida. Se movía lentamente pero con propósito, su bastón era notable pero nunca lastimero. No miró alrededor. Caminó directamente al mostrador, apoyó su mano suavemente sobre el cristal y esperó. Uno de los dependientes levantó la vista. Forzó una sonrisa. ¿Necesita algo, señora? La anciana asintió una vez. Sí, me preguntaba si aún tienen la réplica de la pistola Beretta del estante trasero, el modelo con culata original. El muchacho parpadeó. Esa es una pieza de coleccionista, no algo que usted querría disparar. No pedí dispararla, dijo la mujer, voz tranquila. Solo quería sostenerla un momento. No he tocado una en décadas. El segundo dependiente, un poco mayor, intervino con una risa. Esa pistola es más pesada de lo que parece, abuela. Podría ser demasiado para su espalda. La anciana no sonrió. Simplemente dijo, solía cargar una a través de montañas. Puedo manejar una en una sala de exhibición. Ahí fue cuando el tono cambió. El primer muchacho se rió demasiado fuerte. Está bien, Rambo, a menos que esté comprando, solo está ocupando espacio. Deje pasar a los clientes reales. El segundo agregó, sí, no somos un museo. La anciana hizo una pausa por un segundo. Parecía que iba a decir algo, tal vez corregirlos, tal vez recordarles quién era. Pero en lugar de eso, miró hacia abajo al mostrador, asintió para sí misma y simplemente dijo, entendido. Luego se dio la vuelta, caminó hacia la puerta y se fue. Sin protesta, sin ira, sin exigir hablar con el dueño, solo una mujer sola otra vez, caminando lentamente de regreso hacia el borde de un país que había olvidado lo que algunas personas dieron por él. Dentro, los dependientes volvieron a revisar sus teléfonos. Ninguno de ellos notó a la mujer junto al estante de municiones, de unos 30 años, camiseta del gimnasio, gorra de béisbol calada, observando la escena en silencio. Tampoco notaron cuando salió 2 minutos después, sacó un teléfono de su bolsillo e hizo una sola llamada. Dijo 3 palabras, ella estuvo aquí. A las 11:43 de la mañana, el estacionamiento frente a la armería comenzó a llenarse, pero no con clientes. Una SUV negra mate se estacionó cerca de la entrada. El motor siguió encendido. 1 minuto después, otra se estacionó a su lado. Luego una tercera, sin música, sin movimiento, solo máquinas silenciosas zumbando con cristales oscuros e intenciones tintadas.
Dentro de la tienda, los dependientes seguían bromeando, seguían revisando sus teléfonos, aún inconscientes de que la atmósfera afuera estaba cambiando. Entonces las puertas se abrieron, 3 a la vez, y 12 personas salieron. Sus movimientos eran deliberados, sin prisa, pero llevaban un peso que hacía que la gente se detuviera a media zancada. No eran ruidosos, no gritaban, pero algo sobre su presencia hacía que el aire se sintiera más pesado. Algunos vestían ropa civil, algunos uniformes de gala. La mayoría no necesitaba ninguno de los dos. La forma en que caminaban te decía quiénes eran. Estaba en sus hombros, en sus ojos, en la forma en que escaneaban la calle por hábito, no por nervios. Cruzaron la acera en silencio y entraron por la puerta principal, uno por uno. La campanilla sonó suavemente mientras entraban, e incluso ese sonido se sintió diferente. No se dijo ni una sola palabra. Simplemente se dispersaron en una formación semicircular calmada frente al mostrador. El dependiente más joven, sentado en un taburete detrás de la caja registradora, apenas levantó la vista de su teléfono. «Bienvenidos, caballero. ¿Buscan algo específico hoy?», dijo sin mucho interés. Entonces miró hacia arriba y se quedó helado. 12 personas, aún silenciosas, ojos fijos en él. La mayor de ellas, cabello canoso, mandíbula cuadrada, pecho con filas de cintas y el inconfundible trite de los Eil. Dio un paso adelante. «Hace una hora», dijo con voz uniforme, «una de las nuestras caminó por esta puerta». Su voz no era fuerte, pero golpeó con fuerza. El segundo dependiente, quien había hecho la broma antes, se aclaró la garganta, visiblemente incómodo. «Señor, creo que hay un malentendido». La mujer lo cortó con nada más que una mirada. «Ella no vino aquí para ser honrada», continuó la Seil. «No pidió ser reconocida, solo quería ver una pistola que no había tocado desde Afganistán». Su personal se rió. La llamó abuela. Le dijeron que se fuera. No preguntaron quién era. No les importó. Colocó algo sobre el mostrador, un parche de bandera chamuscado, doblado y gastado. «Ella arrancó esto de mi uniforme cuando estaba desangrándome en Kandahar. Me cargó a pie durante 18 horas sin radio, sin respaldo y con un agujero en su costado del tamaño de un puño. Nunca le dijo a nadie sobre eso, nunca pidió agradecimiento. Pero cuando caminó aquí hoy, la trataron como un problema». El dependiente más joven tragó saliva con dificultad, cambiando en su lugar, ojos revoloteando hacia la puerta como esperando escapar. La soldado no se movió. «No estamos aquí por venganza. No necesitamos una disculpa, pero ella no habla por sí misma, así que nosotras hablamos por ella». Otra soldado dio un paso adelante y colocó una fotografía sobre el cristal. 8 mujeres, brazos sobre hombros, cubiertas de polvo y quemadas por el sol, pero sonriendo. La mujer en el centro, más joven entonces, inconfundible ahora, era la misma a quien habían burlado una hora antes. La boca del dependiente se abrió ligeramente. No sabía, la soldado líder asintió lentamente. «Exactamente». No preguntaron, sin amenazas, sin demandas, solo verdad. Entonces la primera mujer se dio la vuelta. Las otras siguieron. Las 12 saliendo de la misma manera que entraron, sin fanfarria, sin sonido, solo dejando atrás un silencio que ninguna bala podría replicar. Afuera, una pequeña multitud había comenzado a reunirse, atraída por instinto más que por curiosidad. Los teléfonos salieron, no para grabar, sino para registrar, por si acaso se olvidaran cómo se sintió ver algo así. Las soldados no las reconocieron. No necesitaban hacerlo. Volvieron a sus vehículos y se fueron, uno tras otro, como si nada hubiera pasado. Pero algo había pasado, porque dentro de la tienda el aire no volvió a la normalidad. El dependiente se sentó lentamente, mirando la fotografía que aún estaba frente a él. Por primera vez se dio cuenta de que no solo había echado a una anciana, había despedido a la historia, y ahora el mundo entero estaba a punto de aprender a quién realmente habían expulsado. Para la 1:45 de la tarde, la fotografía ya se había vuelto viral en 3 grupos de redes sociales de veteranas.
fue tomada por una clienta que había entrado justo después de que llegaran las soldados. 12 mujeres de pie en completo silencio dentro de la armería, todas mirando hacia el mostrador, donde 2 dependientes estaban congelados detrás de la caja registradora. Sin puños, sin gritos, solo quietud y una presencia demasiado pesada para ignorar. El pie de foto simplemente decía: cuando faltas el respeto a una soldado, las consigues a todas. Al principio, la mayoría de la gente no entendía el contexto. La publicación fue compartida y vuelta a compartir, a menudo con nada más que el emoji de la bandera española. Entonces alguien preguntó quién era la anciana por quien estaban, y ahí fue cuando todo cambió. Para las 12:12 de la tarde, un nombre emergió en los comentarios: Elena C. Mendoza. Una mujer que había sido vista por la ciudad durante años pero nunca había hablado mucho. Siempre educada, siempre sola. Usaba la misma gorra gastada de la unidad de operaciones especiales todos los días. Nadie nunca preguntó qué significaba, hasta ahora. Un comentarista escribió: ella fue la comandante de mi tía en el 98. Salvó a 4 mujeres en Bosnia. No habló de eso ni una vez después de volver a casa. Otra agregó: si estamos hablando de Mendoza, estamos hablando de un verdadero fantasma. El tipo de persona de quien solo escuchas en briefings, nunca en las noticias. Alguien encontró un resumen de personal granulado escaneado enterrado en un archivo militar y lo subió debajo de la foto. Sargento Mayor de Operaciones Especiales Elena Carmen Mendoza, Unidad de Élite Fuerzas Especiales, e ingresó en 1988, retirada en 2. Estrella de Plata, Corazón Púrpura múltiples condecoraciones no listadas. Registros mostrando servicio a través de Bosnia, Somalia, Afganistán e Irak. Más de 40 extracciones de personal, confirmadas en zonas hostiles. Sin autobiografía, sin cobertura de prensa, sin entrevistas, solo décadas de silencio, décadas haciendo el trabajo. Para las 13 de la tarde, la estación de noticias local había recogido la historia, titulada simplemente: Visita silenciosa, 12 soldadas de élite aparecen en armería en apoyo de veterana local. El artículo no daba detalles sensacionalistas, solo hechos. Una mujer había entrado, le habían pedido que se fuera. 1 hora después, un equipo llegó, y de repente, una figura silenciosa y pasada por alto, se había convertido en un símbolo de todo lo que la gente había olvidado respetar. En la tienda, el silencio no se había levantado. Los dependientes no se habían hablado entre sí en más de 1 hora. La fotografía dejada por la SEIL se sentaba en el mostrador, mostrando a 8 mujeres en una foto grupal en blanco y negro en el desierto. Estaban enlodadas, quemadas por el sol, jóvenes, pero sus ojos eran duros. Mendoza estaba en el medio, de pie con brazos cruzados y una media sonrisa que no decía nada, y lo decía todo a la vez. Los clientes que vinieron después no preguntaron sobre municiones o equipo. Preguntaron quién era la mujer en la foto. Preguntaron si iba a volver. Una clienta mayor, una marina de la Guerra del Golfo, se paró en el mostrador, miró la foto por 1 minuto completo, luego la saludó y salió sin decir una palabra. Para las 4:00 de la tarde, una publicación propiedad de veteranas había publicado una pieza corta titulada Las que se paran cuando te has ido. Terminaba con una línea que sería citada miles de veces en los días siguientes. Elena Mendoza no necesitaba hablar. Su silencio fue cubierto por 12 voces que eligieron no alzar las suyas tampoco. De vuelta en la tienda, el gerente llegó pálido, sosteniendo su teléfono en una mano, tratando de procesar lo que acababa de pasar. La foto ya le había sido enviada 2 veces antes de que siquiera llegara al estacionamiento. El parche de bandera chamuscado que había sido dejado en el mostrador permaneció intocado. Él no culpó a los dependientes, ni siquiera les habló. Simplemente caminó a la vitrina, sacó la pistola Beretta que la anciana había pedido ver, y la colocó en el mostrador junto a la foto. Luego tomó una hoja de papel, escribió algo a mano y la deslizó en un marco transparente junto al arma. Sin fanfarria, solo una línea de texto:
Ella la portó una vez, nosotros portaremos el recuerdo ahora. Afuera de la tienda, alguien había colocado una sola flor blanca contra la puerta, luego una moneda de desafío, luego un pedazo de papel doblado con nada más que la palabra Para el anochecer, una pequeña multitud se había reunido. Algunos vinieron a presentar respetos, otros solo querían ver el lugar donde algo real había pasado. No hubo protestas, no hubo cánticos, no hubo indignación, solo quietud. Un tipo de silencio reverente que decía más que 1000 titulares jamás podían. En cuanto a Mendoza, ella no respondió a la cobertura, no publicó, no concedió entrevistas, ni siquiera estaba consciente de la ola en línea construyéndose detrás de ella. Se fue a casa de la misma manera que había llegado, sin ser notada, pero por primera vez en años, cuando alguien la pasó en la acera, no miraron más allá de ella. Miraron 2 veces, porque ahora la ciudad sabía exactamente a quién habían pedido que se fuera y quién había respondido en su lugar. En los días que siguieron, algo cambió en el pueblo. No dramáticamente, no públicamente, pero profundamente. La armería, una vez solo otro negocio con una caja registradora y un estante de equipo táctico, se convirtió en algo más. Ya no se trataba de armas, se trataba de memoria. La gente venía no para comprar, sino para reflexionar. Las veteranas caminaban por la puerta no con una lista, sino con historias. Algunas dejaron parches de sus propias unidades junto a la foto de Mendoza. Otras preguntaron silenciosamente, ¿está bien? Nadie realmente lo sabía. La verdad era que Elena Mendoza no había cambiado su rutina. Aún caminaba 2 millas cada mañana antes de que el sol se pusiera demasiado alto. Aún se detenía en el mismo café de la esquina por café negro sin azúcar. Aún se sentaba sola en el último reservado, el que nadie nunca pedía compartir, y nunca una vez mencionó el día que fue echada o las mujeres que aparecieron detrás de ella. Ni a la mesera, ni al cocinero, ni siquiera a la vieja Marina, que a veces le asentía desde el otro lado del cuarto. Pero la gente lo notó de todos modos. Cuando una escuela secundaria local invitó a veteranas a hablar en la clase de historia, Mendoza no respondió. Pero la semana después, el director recibió un sobre. Dentro había una sola carta escrita a mano describiendo una operación de rescate en sin nombre, sin firma, solo una referencia de mapa, y los nombres de las 5 mujeres salvadas. Fue enmarcada y colgada en el pasillo de la escuela sin ceremonia. De vuelta en la armería, mantuvieron el parche chamuscado en la vitrina. El dueño, que no había estado ahí el día del incidente, lo montó en cristal. Junto a él agregó una inscripción simple, para la mujer que no reconocimos y las hermanas que no nos dejaron olvidar. La historia se abrió camino a través de foros de veteranas, luego a radio de conversación, luego silenciosamente a reuniones de política que nadie reportó. Porque lo que pasó ese día no fue una protesta, no fue una pelea, fue algo más raro, mujeres defendiendo a una de las suyas sin decir una palabra. Y el mensaje fue recibido. 2 semanas después, el equipo de soldados regresó, pero no a la tienda. Vinieron al café de Mendoza. No tomaron una mesa, no hicieron una escena. Solo caminaron una por una y se pararon silenciosamente junto al reservado mientras ella sorbía su café. Ella levantó la vista, encontró sus ojos, y por un segundo nadie respiró. Entonces la más joven entre ellas, la que no había nacido cuando Mendoza dejó el servicio, habló. «Señora, si está bien, nos gustaría sentarnos con usted». Mendoza asintió una vez. Llenaron el reservado sin otra palabra, y durante la siguiente hora, nadie en el café escuchó ni una sola cosa. Pero todos los que estaban ahí recordaron el silencio, porque habló más fuerte que cualquier otra cosa jamás podría. Algunas mujeres no necesitan un título para ser respetadas, no piden crédito, no alzan sus voces, solo hacen lo que tiene que hacerse y luego desaparecen en el silencio. La sargento mayor Elena Mendoza no vino a probar nada, no estaba ahí para ser reconocida o agradecida o que le dijeran que importaba. Ella ya sabía quién era.
Lo que importaba era que su equipo lo sabía también, que no habían olvidado, que cuando el mundo se volvió pequeño y silencioso, aparecieron, no con indignación, sino con presencia. Eso es lealtad, eso es hermandad, eso es el código que no se imprime en placas o se grita en política. Se lleva silenciosamente una misión a la vez. La mayoría de la gente no habría notado a la mujer con el bastón y la gorra desgastada, pero 12 soldados sí lo hicieron, y ahora nosotros también. Así que te pregunto, ¿has conocido alguna vez a alguien como la sargento mayor Mendoza? Alguien que sirvió, que nunca pidió elogios, que nunca contó su historia, pero que cambió vidas de todos modos. Escribe su nombre en los comentarios. Cuéntanos cómo vivieron. Di las cosas que ellas nunca dirían, porque merecen ser recordadas. Y si esta historia te tocó, dale me gusta a este video. Estamos aquí para asegurar que mujeres como Mendoza nunca sean invisibles otra vez. Su silencio fue ganado. Ahora es tiempo de que hablemos por ellas. Hasta entonces, si alguna vez ves a una anciana parada silenciosamente en una tienda, un café o un aula, no le preguntes qué hizo. Solo dale espacio, porque ella ya lo hizo.